México y El Salvador comparten el descontento de la gente hacia la política tradicional y las instituciones del Estado. Una opinión alimentada por el pasado de corrupción e impunidad de los partidos políticos tradicionales. Hoy, desde Los Ángeles, en Estados Unidos, me acompaña en la entrevista León Krause, periodista galardonado, autor de diversos libros, columnista en The Washington Post y Letras Libres. Con una trayectoria destacable, es uno de los periodistas que mejor conoce la relación entre Estados Unidos y América Latina. Hoy hablamos sobre la democracia, los gobiernos y la prensa. Bienvenidos. León, gracias por tu tiempo con Focos en El Salvador. Al contrario, un gran placer estar contigo y estar con ustedes. León, hablemos sobre la situación de la prensa. Tú sos un periodista destacado en los Estados Unidos, pero has tenido una trayectoria extensísima en México y conoces también la región. Como sabes, Reporteros Sin Fronteras ha publicado recientemente su informe sobre la situación de la prensa en el mundo, su informe 2021 que recoge vulneraciones en el contexto de la COVID. Destaca que países como El Salvador, Brasil y Venezuela han tenido dificultades para el acceso a la información, pero también se conoce de la situación de México, donde no solo es la agresión a la integridad de los periodistas, sino esta estigmatización de la prensa por parte del discurso público. ¿Cómo estás viendo la relación entre el poder y la prensa en América Latina, León? Creo que la relación entre la prensa crítica independiente y el poder atraviesa por un momento muy peligroso. Y yo diría que atraviesa por un momento muy peligroso en buena parte del mundo, por desgracia. En América Latina la situación es particularmente peligrosa porque se ha malentendido, y esto creo de nuevo que es parte de una tendencia global, cuál es el verdadero papel del periodismo y se ha malentendido porque desde el poder se ha tratado de difamar a la prensa crítica y desacreditar a la prensa crítica para beneficio de los políticos, a quienes claramente les conviene echar a la prensa crítica en el saco de la oposición, de los corruptos, de aquellos que están en contra de nosotros. Por nosotros me refiero evidentemente a estas figuras en el poder que vemos en varias partes del mundo y por supuesto de nuestra América Latina. El papel de los periodistas no es otro más que hacer periodismo. Parece una obviedad, pero es así de claro. Es decir, exigir rendición de cuentas cotidiana a cualquiera que esté en un cargo de elección popular, a cualquiera que tenga una responsabilidad pública, sin importar cuál sea su origen, sin importar el calibre de esa responsabilidad, ser absolutamente contundentes, implacables e imparciales. Y me parece que desde el poder se ha desvirtuado el papel de la prensa crítica, insisto, con fines de lucro político, y eso nos ha hecho un daño enorme porque si tú revisas los sondeos de opinión en varias partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, hace mucho tiempo que la prensa no despertaba estas sospechas que son, a mi parecer, tan injustificadas. Nada de esto quiere decir, evidentemente, que no haya ejemplos de prensa corrupta en el mundo y, por supuesto, en nuestra región. Pero echar a toda la prensa crítica, sin importar su origen, en el saco de la corrupción, del antagonismo, es, por decirlo menos, un despropósito y en su peor versión una amenaza a la vida democrática. Nos gustaría entender esta dinámica política de generar un rédito al poner a la prensa como el enemigo. Recientemente tú tuviste una conversación con la directora ejecutiva de Artículo 19 en tu podcast, Letras Libres, y ahí tú le decías más bien dentro del contexto de que Andrés Manuel López Obrador nunca, o al menos anteriormente, no se había destacado por ser un hostigador a la prensa. Esto lo vimos ya en su ejercicio en el poder. ¿Cómo identificaste tú esa transición? ¿Qué fue lo que cambió en esa relación con la prensa, León? Es muy sencillo y se repite en otras figuras similares a lo que vemos en Andrés Manuel López Obrador.
y digo que es muy sencillo porque la dinámica es muy clara. Mientras la prensa crítica le sirva al político en cuestión, la prensa merece no solamente respeto, sino aplausos, reconocimiento. Cuando la prensa crítica se enfoca en el político en cuestión, la prensa merece difamación, descrédito y calumnias. Es exactamente lo mismo que ocurre con otros contrapesos en la vida pública, con estas figuras de las que estamos hablando. Entre ellas, por supuesto, el presidente de México. Para Andrés Manuel López Obrador, la democracia mexicana merece lo mismo: difamación, descrédito y calumnias, cuando la democracia no ha tenido como conclusión, el ejercicio de la democracia no ha tenido como conclusión el triunfo de López Obrador. Es decir, cuando la democracia no le favorece, merece descrédito, difamación, sorna, agresión. Pero cuando la democracia sí le favorece, cuando el proceso democrático concluye en su triunfo, mágicamente la democracia y sus instituciones son plenamente respetables. Esta dinámica se repite, así como lo he descrito en la prensa y las instituciones, las autoridades electorales, se repite en muchísimos casos, por supuesto, el sistema judicial y muchos otros casos. Y es un sistema que, en efecto, ofrece, por desgracia, réditos políticos muy claros, porque la calumnia en esta era de la desinformación, de la ignorancia, de las teorías de la conspiración, es difícil de desmentir, sobre todo si la calumnia viene desde el poder, desde el máximo escenario del poder, o es transmitida utilizando el muy poderoso megáfono de la figura más relevante de la política de un país, de una ciudad, de un estado. Es muy complicado luchar contra ella. Si genera un rédito, como tú lo explicas, León, es porque existe una base social que respalda los ataques hacia la prensa. Y en ese sentido, tú mencionaste algo, dijiste, no podríamos englobar a toda la prensa porque no toda la prensa se ha mostrado o ha actuado de manera responsable, toda ha sido una prensa corrupta. ¿Cuáles son las críticas hacia la labor periodística? ¿Cuáles son las autocríticas que el periodismo debería hacer para no caer en este punto en el que un líder en el gobierno puede llegar a desacreditar y hacer rédito político de ese discurso? Mira, un maestro muy querido mío, Daniel Moreno, que hoy dirige Animal Político, siempre me ha recordado una frase que es básica, ¿no? Que es: ante la duda, haz periodismo. Y luego sumaré otra reflexión, que esta me compartió otro joven maestro de nuestra generación, el chileno Daniel Matamala, quien me explicó que los periodistas tenemos que acercarnos a nuestro oficio. Utilizaba él el ejemplo de Chile y cómo en Chile hay 3 diferentes generaciones de periodistas: la generación que creció en la dictadura pinochetista, que está aterrada de ejercer su libertad de crítica y ser una prensa independiente, dura, implacable; la generación que creció en la transición de la democracia, que pues tiene, quizás de manera subconsciente, la prioridad de cuidar la democracia, entonces también se va con tiento; y la generación siguiente, que ha crecido en Chile, empezando por Matamala, ya en la consolidación democrática, y que entiende que la labor de un periodista es ser absolutamente implacable con los políticos, que no tiene que haber deferencia de señor diputado, qué placer que esté usted con nosotros, sino ser absolutamente claro, sentirse con la libertad de interrumpir al político, de no dejarle mentir, de no dejarle regresar a donde está cómodo, para obtener la nota, que en el fondo es la revelación de algo que será útil para la discusión pública. Ese es el camino, es el único camino, porque lo único que tenemos los periodistas es nuestro apego al rigor. Y mientras nos apeguemos al rigor, podremos defender nuestra labor. Por supuesto, esto es un ideal al que debemos aspirar, que, digamos, no por ello implica cerrar los ojos a el pasado de la prensa en, por ejemplo, América Latina. En efecto, en México
hay una larga y triste tradición de prensa corrupta, lo mismo que en Centroamérica, lo mismo que en América Latina, que acarreamos y cargamos hasta el momento. Pero las nuevas generaciones de periodistas, nosotros que somos relativamente jóvenes y por supuesto la siguiente generación de periodistas, tendrá que desmontar ese descrédito, como ya lo está haciendo desde hace ya un buen tiempo, a través del ejercicio riguroso del oficio. Muy bien. Esa es la única manera. Muy bien. León, hablemos de El Salvador. Nayib Bukele asumió el gobierno el 1 de junio de 2019, luego de una histórica jornada electoral. Desde ese momento hasta la fecha, esa administración se ha caracterizado por informes internacionales y nacionales de agresiones hacia la labor periodística. Y no solo eso, también de hacer un abuso de las reservas de información pública. ¿Cómo se está viendo El Salvador desde afuera, León? Yo comenzaré diciendo que yo le tengo un cariño muy profundo a El Salvador. Conozco su historia, conozco su literatura, conozco a su gente y tengo algunas historias personales que me guardaré, pero que son todas entrañables. Así que le tengo mucho cariño a El Salvador. Además, tengo la ventaja de vivir en una ciudad que es El Salvador en muchísimos sentidos, que es la ciudad de Los Ángeles. Mi audiencia incluye en Los Ángeles a cientos de miles de salvadoreños, así que creo conocer bien la naturaleza del país y la historia. Primero que nada, también habría que apuntar que Bukele, pues ciertamente, como López Obrador en México, pero creo que todavía con mayor razón no surge de la nada. Es decir, la historia del bipartidismo salvadoreño es una historia muy dolorosa, llena de corrupción, que ha generado años de profunda indignación, que de manera justificada añoran y han añorado por una opción distinta. Esto es importante porque también, creo yo, justifica mi queja siguiente. Y mi queja siguiente tiene que ver con esto que mencionas. El presidente Bukele ha emprendido un asalto contra la prensa libre y crítica que existe en El Salvador. Ha intentado desacreditar el trabajo de periodistas notables, reconocidos en el mundo entero, y lo ha hecho de manera constante, y no nada más con periodistas en El Salvador, sino con periodistas en el extranjero. Su campaña de agresión constante contra Jorge Ramos, mi colega de Univisión, que ha cubierto El Salvador desde hace décadas con mucha profundidad, es incomprensible para mí. Ahora, después de su victoria histórica reciente, Bukele ha insistido en el asunto. Yo no entiendo qué gana Bukele, siendo ya un presidente tan poderoso, con este asalto contra la prensa crítica, pero se equivoca. Porque un presidente joven que se presenta como una opción distinta, que vende una suerte de renovación moral de la vida pública en un país como El Salvador, debería antes que nada respetar y proteger a la prensa libre y crítica antes de intentar echarla de nuevo en ese saco de la oposición, calificando a todos con ese sarcasmo habitual en él, con aquel asunto de los periodistas incómodos. Me parece que Bukele se equivoca y traiciona su propia promesa de renovación moral. Te preguntaba sobre cómo se ve desde fuera porque los meses previos a la toma de posesión e incluso, digamos, los primeros meses ya de su gobierno, vimos muchas redacciones internacionales destacando el perfil de un Bukele que, nada, era el vengador a esa corrupción que tú muy bien mencionaste de los partidos tradicionales. Ahora vemos un giro hacia un mayor control, más una accountability hacia la administración Bukele. ¿Ha girado, tú percibes que de alguna manera ha girado ya ese posicionamiento de la prensa internacional respecto a la imagen del presidente Bukele? Me parece que hay preocupación ante la concentración de poder. Aunque esa concentración de poder haya llegado por vía democrática, con los
atropellos que también conocemos, porque también a nadie le pasa desapercibido que Bukele también faltó a ciertas normas que le habrían impedido, por ejemplo, participar en el proceso democrático, dado que él es el presidente del país. Pero digamos que Bukele obtiene esta mayoría histórica de manera democrática. La preocupación tiene que ver con lo siguiente, y esto es prácticamente una regla, por desgracia. Y yo sigo buscando una excepción a esa regla y todavía no la encuentro. La concentración de poder, sobre todo cuando esa concentración es prácticamente absoluta en las manos de un grupo y peor todavía en una persona, nunca deriva en la consolidación de las libertades y la democracia en una sociedad. Nunca. No encuentro de verdad una sola excepción. Y me parece que para Nayib Bukele, para los congresistas que le acompañan y para sus simpatizantes que creen en él de verdad con un fervor muy notable, el reto será exigir que Bukele y su proyecto no cedan a la tentación autoritaria. Hay señales preocupantes al respecto, sin duda alguna, pero para que se cumpla la promesa de renovación que Bukele ha puesto sobre la mesa desde su nacimiento como político, tiene que resistir esa tentación autoritaria sin titubeos. Muy bien. León, quiero volver a México porque tú has hecho una lectura comparada de alguna manera con la situación que ha pasado allá en la relación con la prensa, pero también me interesa conocer cómo está la relación del presidente con el resto de órganos de gobierno en México. Sabemos que hay una propuesta impulsada por el partido, bueno, por el mismo presidente y el partido Morena, para hacer una reforma al órgano judicial que está extendiendo el periodo de su presidente de Corte Suprema, que a la vez es el presidente del Consejo de la Judicatura. Se ha señalado de que esto puede ser una amenaza a la independencia judicial. Hemos visto reacciones de José Miguel Vivanco también. ¿Por qué eso representa una amenaza a la independencia judicial y a la democracia, León? El presidente López Obrador me parece que malinterpretó el mandato de los votantes, que lo eligieron con un 53% de los votos, que es un registro histórico, pero que es también solo 53% de los votos. Apenas una mayoría, pero apenas una mayoría. Él ha interpretado ese mandato como una licencia para el desmantelamiento institucional de México. Y así, en estos 2 años, ha atacado, revertido, desmantelado una serie de instituciones, una serie de órganos autónomos que han dejado al país maltrecho, esa es la realidad. Pero ahora, en las últimas semanas, ha dado un paso más allá, que es alarmante, y que lleva esto a otra escala. Las dos cosas que ha hecho López Obrador y su partido son un ataque frontal para desacreditar y difamar al órgano electoral, al INE, al Instituto Nacional Electoral, después de una decisión reciente del INE de descalificar de manera absolutamente justificada a un polémico candidato al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y esa decisión provocó un asalto directo, amenazas incluso claras contra el INE y contra al menos un par de sus consejeros. Este asalto en contra de la autoridad electoral desde el poder a 50 días de una elección es, como se ha dado, inédito y peligrosísimo. Y por supuesto la decisión de extender de manera prácticamente unilateral desde el legislativo el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, que además ha demostrado ser amigable con López Obrador, Además, favorecer el lo elogió en proyecto. una de estas conferencias matinales, ¿no? ¿Cómo? López Obrador terminó elogiando de alguna manera a ese presidente de la Corte en una de las conferencias Pero matinales, ¿no? varias Sí. veces, y viceversa, y viceversa. Hay una afinidad muy clara entre el presidente de la Corte y el presidente López Obrador y el proyecto de López Obrador. Esa extensión, que a todas luces es inconstitucional, amenaza con poner en riesgo la división de poderes en México. Y esto ya es, como decimos acá, harina de otro costal.
porque ya el desmantelamiento de las instituciones del país alcanza un registro que prende, digamos, o debe prender los focos de alarma ante, de nuevo, un giro autoritario que es inadmisible para un país como México y para una democracia que aún es joven y aún es frágil como la mexicana. Muy preocupante. Te preguntaba sobre México porque en los próximos meses, particularmente el 1 de mayo, ya unos días, asume la nueva Asamblea Legislativa, mayoritariamente de Nuevas Ideas, el partido de gobierno del presidente Bukele, con mayorías absolutas que le permiten también hacer movimientos dentro de la Corte. De hecho, tiene que elegir a 5 magistrados. Pero el siguiente punto es este, León, porque estas acciones, hemos hablado de la prensa, hemos hablado de la independencia de los órganos del Estado, están legitimadas por un amplio respaldo popular. La pregunta es, ¿cómo desde el periodismo tú identificas que se puede trasladar al ciudadano que no somos los gobiernos buenos y los periodistas malos, sino que estamos en un servicio público, en un servicio de la sociedad? ¿Cómo se logra eso en un contexto de efervescencia de estos gobiernos? Yo creo que la única manera, de nuevo, como te decía, recordando el consejo de mi querido amigo y mentor Daniel Moreno, es hacer periodismo. Es un trabajo muy sacrificado, eh, sobre todo porque a pesar de que los hombres que ejercen el poder como lo ejerce López Obrador y como de pronto en este tema en particular y en otros, pero en este tema en particular lo ejerce Nayib Bukele y como lo ejerció Donald Trump y como lo ejerce Jair Bolsonaro y como lo ejercen otras figuras similares que sugieren que la relación entre el poder, digamos, de la prensa y el poder del presidente es equivalente y que esto es una relación circular. López Obrador siempre dice, yo estoy ejerciendo mi derecho de réplica. No hay equivalencia alguna entre quien investiga al poder, quien denuncia los abusos del poder, entre la prensa y quien ejerce el poder. Y mucho menos cuando el poder se ejerce de manera absoluta. No hay equivalencia. Por eso, nuestra labor es muy complicada, muy compleja. Estamos, sobre todo cuando se entra en dinámicas en donde hay una figura que desde el poder intenta desacreditar lo que hacen los periodistas. Es una batalla cuesta arriba, para la cual la única respuesta es seguir haciendo periodismo, ser rigurosos y ofrecer en nuestras investigaciones datos irrefutables, porque en efecto, a final de cuentas, lo único que importa son los resultados, son los hechos. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Los hechos son. Y mientras sigamos actuando así, obligaremos, imagino yo, primero al poder a respetarnos y luego a aquellos que dudan de nuestra labor a reconocer que hemos actuado con rigor y con justicia, cumpliendo el mandato central de nuestro oficio. Cierro este tema, León, y agradezco por esa claridad en tus puntos. Con lo siguiente, y debo insistir en esto, tú mencionas la única solución es hacer periodismo, ser rigurosos. Sin embargo, pareciera, al menos en el contexto centroamericano, creo que es una situación que comparte muy bien también Nicaragua, que a pesar de los hallazgos periodísticos de investigación, sigue siendo poco valorado por parte de la ciudadanía el periodismo. Y mi pregunta es, si tú no identificas en algunos casos, no sé si tu experiencia puntual, pero probablemente lo que has podido observar en la región, algún alejamiento de las agendas de los medios de comunicación respecto a las necesidades inmediatas también de los ciudadanos, como ese alejamiento que los ha hecho perder algún tipo de empatía. Caparrós escribía una nota hace unos meses sobre nadar contra la corriente. No hay que escribir de lo que la gente quiere escuchar, sino seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de que la gente no quiera escucharlo. ¿Cómo evalúas eso? Bueno, me parece que es una reflexión muy importante la que planteas. Yo interpreto mi labor periodística de dos maneras que me gusta pensar caminan de la mano. El primero es ese periodismo, digamos, enfocado en la rendición de cuentas,
en la investigación de los políticos, esa suerte como de ejercicio pugilístico, en el mejor sentido de ese adjetivo, de nuestra labor, que es enfrentar a quien está en el poder y exigirle una rendición de cuentas cotidiana. Pero del otro lado, yo me considero un periodista comunitario. Me gusta sin duda estar cerca de la audiencia. Lo que más disfruto es salir a la calle y no nada más con un micrófono a ver qué pasa, sino a escuchar las historias de la gente. Así lo hice en este libro que está aquí, en donde fui a entrevistar a, en este caso 50, pero he entrevistado a cientos y cientos de personas en las calles de Los Ángeles, escuchando sus historias y entendiendo sus inquietudes y sus dolores. Creo que eso sin duda tiene que ser parte de la reconquista que necesitamos ser los periodistas. Pero atención, de verdad, nada más importante que no perder de vista lo que tenemos que hacer, porque el riesgo mayor es permitir que esa agresión constante desde el poder, esa difamación constante desde el poder, nos amedrente. Esa es la apuesta de aquellos que están intentando difamar, desacreditar desde el poder, amedrentarnos para que nos quedemos callados. Así ganan ellos y pierde no el periodismo, la sociedad entera a la larga. La sociedad quizá no se da cuenta ahora, pero a la larga, desgraciadamente, se dará cuenta. León Krause, periodista y conductor de Univisión Los Ángeles, galardonado periodista, ha sido para nosotros un honor conversar contigo en esta rica plática para El Salvador. Todo lo contrario, de verdad, todo mi aprecio personal a tu trabajo y mi cariño, es decir, parece raro hablar así en términos individuales hacia todo un país, pero de verdad mi cariño al pueblo salvadoreño, porque yo le tengo profundo aprecio a su historia y muchas historias de cariño personal, muy profundas, que me unen con El Salvador. Así que gracias, es un honor para mí estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias, León. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Recuerden todo el contenido disponible en focustv.com.